Sistema Socialista Soviético. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, también conocida como Unión Soviética, fue una federación de repúblicas de ideología comunista que existió entre 1922 y 1991. La URSS ocupaba los territorios actuales de Rusia y de algunos de los países colindantes. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Teoría política moderna y contemporánea. Introducción. En este video te explicaremos el proceso histórico del sistema social soviético y sus etapas. El sistema político socialista, que deviene tras la manifestación de dichas corrientes, se caracteriza por su contexto socioeconómico, la propiedad colectiva de los medios de producción detentada por el Estado, las autoridades locales o entidades cooperativas, insistiendo en la idea de la subsistencia de un pequeño sector privado. Su sustento ideológico es el marxismo y el apoyo a las instituciones autoridades bajo un partido único, rígidamente organizado. Unido a estas corrientes filosóficas e ideológicas, tenemos que destacar que para explicar la familia jurídica socialista es necesario estudiar el derecho soviético. El derecho que surge después de la Revolución Bolchevique de 1917 en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Derecho soviético como pionero y portaestandarte del socialismo, basado en el pensamiento de Marx y Engels, reinterpretado por Lenin. Todo ello sin perder de vista que después de la disolución de la URSS de 1991, son pocos los vestigios que quedan de sistemas jurídicos que viven bajo la inspiración de un derecho socialista, entendido por una tal forma transitoria de una organización del poder destinada a la realización del comunismo. Recordemos que la URSS se dividió en tres etapas. Primera etapa. Durante el gobierno de Lenin se consolida la revolución, se implementa una nueva constitución en 1918 y un nuevo sistema económico conocido como la NEP. Segunda etapa, se reforma el antiguo imperio y se conforma la URSS formalmente entre 1923 y 1924. Tercera y última etapa, tras la muerte de Lenin se impone el estalinismo a partir de 1924 hasta 1953. URSS, formación y desarrollo. Con el triunfo en la guerra civil, la revolución tuvo que hacerse de un gobierno. Este proceso no fue un camino de rosas, pues hubo muchos intereses encontrados. La consolidación de las ideas leninistas se concretaron con la formación de la URSS, cuya construcción se divide en tres etapas. Primera etapa, 1918-1923. En marzo de 1918, los congresos de los soviets habían trasladado la capital de San Petersburgo a Moscú. En julio aprobaron la primera constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Mediante este documento, el poder político quedó en manos del Congreso de los Soviets, de todas las Rusias y del Consejo de Comisarios del Pueblo. En el último aparato se encargó de organizar el Partido Comunista Bolchevique, que a su vez desplazó a los congresos de los soviets para controlar la nueva Rusia. El partido estuvo liderado por Lenin e integrado por Trotsky, Zinoviev, Kamen y Stalin. Carlos, 1991. Comunismo, de guerra y la NEP. En esta nueva política tuvo éxito en la práctica y a mediados de los años 20 se recuperó el campo y la industria.
Como se observa en la gráfica, la producción agraria alcanzó en el año 1925 niveles similares a los obtenidos en 1913. Sin embargo, se reducieron las diferencias sociales y en particular aumentó la brecha entre los campesinos sin tierra y los propietarios o kulaks. Segunda etapa, de 1923 a 1924. Con base en la Constitución de 1923 se estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, uniendo a las repúblicas rusa, transcáusica y a Ucrania, a Bielorrusia, y al año siguiente se incorporó Uzbekistán, Turkmenistán y finalmente Tayikistán. La URSS era una gran estructura federal que en teoría respetaba el autogobierno en las distintas nacionalidades. No obstante, en la práctica, Moscú centralizaba el poder, compactaba a las élites locales de las repúblicas en el Partido Comunista, integrándolos como burócratas del mismo. Modesto, 1997. Tercera etapa, de 1924 a 1953. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin logró imponerse y a partir de entonces el destino de la URSS estuvo vinculada con su historia personal hasta que murió en 1953. Paulatinamente, Stalin se deshizo de sus competidores políticos, los expulsó del partido o los obligó a exiliarse entre los años de 1924 y 1927. En el año de 1928, en medio de una nueva crisis rusa provocada por el rompimiento diplomático y comercial por parte de Inglaterra, así como por constantes levantamientos de campesinos, Stalin implementó las bases de una dictadura y de un estado totalitario. Modesto, 1997. Joseph Stalin, 1879-1953, nació en Losby, Dujas-Vili, en Georgia, Cáucaso, en el seno de una familia humilde en 1879. Desde 1904 se unió a los bolcheviques y participó en numerosas acciones revolucionarias entre 1905 y 1917. Durante este periodo adoptó su nombre de Batallas Stalin, hombre de acero Stal. Ya en 1921 logró hacerse del cargo del secretario general del Partido Comunista de la URSS, puesto desde el cual afianzó su poder absoluto tras la muerte de Lenin y las purgas contra sus rivales políticos. Propuso la industrialización de la URSS gracias a los planes quinquenales. Fue uno de los artífices de la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Murió en Moscú, Villares y Bajamonde, 2012. Joseph Stalin. La dictadura estalinista. Durante esta época, la URSS adquirió determinadas características en los ámbitos tanto como político, económico y social. Ahora bien, hablemos acerca de lo social. El régimen estalinista cambió drásticamente la sociedad soviética debido a que ésta se industrializó rápidamente. Además, se presentó un gran desarrollo tecnológico. Se incorporó a la mujer en el trabajo y se bajaron las tasas de desempleo, pero al mismo tiempo aumentó la represión y las ejecuciones en los años 1930. Tis Hernán recupera el dato de Davies, en el cual menciona que hubo 20.201 ejecuciones en 1930, más del doble que al final de la Guerra Civil, y llegó a su clímax en 1937, con 35.300.074 muertes. Hernán, 2013. Con esto se finaliza el Estado soviético, la organización política de la URSS. A continuación en la imagen se muestra un diagrama en el cual cómo se presentan. Pues se desarrolló la teoría del socialismo en un solo país, que limitaba las transformaciones sociales, políticas y económicas a la URSS, y abandonó los ideales leninistas y trotskistas de una revolución proletaria mundial. Stalin consolidó su poder autocrático con base en el culto a la personalidad y la represión policíaca, especialmente mediante la NKVD, Comité del Pueblo para Asuntos Internos. Las víctimas del régimen se irían al exilio o, en el peor de los casos, a la muerte mediante las purgas y el encarcelamiento en los campos de trabajo en Siberia, donde se realizaban
grandes obras públicas, con las purgas de Moscú en 1936 a 1938. De los 139 miembros del Comité Central del Partido Comunista, 110 fueron detenidos y 98 ejecutados, mientras que entre un 75% y un 90% de los mariscales y generales fueron arrestados. La propaganda y la censura fueron medios importantes en la dictadura stalinista. En la siguiente imagen se eliminaron a los comunistas Trotsky y Kamenev del acto político que se llevó a cabo en la Plaza Sverok en 1920. El mismo Trotsky terminaría asesinado en México de 1940. Sin embargo, en 1939 la URSS firmaría un pacto de no agresión, Bonn-Ribbentrop-Molotov, que se ha interpretado de diferentes formas por la democracia liberales como una traición comunista, por Stalin como la única salida para preparar su defensa ante una futura amenaza alemana, y por Hitler como la posibilidad de iniciar el ataque a la URSS. Lo que queda claro es que la antigua Rusia siempre había tenido malas relaciones con Polonia, cuyo territorio ambicionaba y se le acusaba de haberse aprovechado de la revolución y la guerra civil para independizarse y anexar territorio ruso. Ahora bien, hablemos acerca de la economía. El Estado adquirió un control absoluto sobre la economía. A través de la economía centralizada planificada se abandonó la NEP, nueva política económica, de Lenin, con el argumento de que esta política económica había enriquecido a los kulaks y que la falta de capitales en la industria pasada hacía necesario que el Estado controlase en su totalidad a los excedentes agrícolas. A finales de 1928 y los próximos años se llevaron a cabo las siguientes políticas económicas. Ahora bien, hablemos acerca de lo social. El régimen stalinista cambió drásticamente la sociedad soviética debido a que ésta se industrializó rápidamente. Además, se presentó un gran desarrollo tecnológico. Se incorporó a la mujer en el trabajo y se bajaron las tasas de desempleo, pero al mismo tiempo aumentó la represión y las ejecuciones en los años 1930. Tis Hernán recupera el dato de Davies, en el cual menciona que hubo 20.201 ejecuciones en 1930, más del doble que al final de la Guerra Civil, y llegó a su clímax en 1937, con 35.300.074 muertes. Hernán 2013. Con esto se finaliza el sistema socialista soviético, pues basta recalcar que tiene hechos importantes.